Mi nombre es Mario Duarte y pues yo voy a ser el que les voy a dar este curso con respecto a ventas consultivas. Iniciamos con nuestro curso de ventas consultivas. El objetivo del curso: los participantes aprenderán que más que una metodología es un proceso de pensamiento y que hacer el cambio les representará una mejora enorme en su nivel de bateo. ¿Esto qué significa? Que nosotros en la parte de ventas, nosotros como vendedores, vamos a tener que estructurar nuestra mente para pensar en modo de ventas consultivas, ¿sí? Y que nosotros en cualquier situación siempre vamos a estar pensando en cómo realmente yo tengo que identificar un deseo poderoso de mi cliente. Eso es algo que siempre tenemos que traer, por eso le llamamos que es más que una metodología, es un proceso de pensamiento. ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué es vender? ¿Qué es una necesidad? ¿Qué es un deseo poderoso? ¿Qué son las ventas consultivas? El proceso de venta y cómo aplicar la venta consultiva. Vamos a también identificar algunos conceptos y a dejar lo más claro posible lo que significa algunos conceptos, como es una necesidad, por ejemplo, en donde en ese punto podemos diverger un poco. Alguien puede pensar que una necesidad significa ciertas cosas y otra persona puede pensar que necesidad significa algunas otras. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo y determinar exactamente qué es una necesidad. Y para eso vamos a entender qué es un satisfactor, ¿sí? Y qué es un deseo. Vamos a poder entender eso de una forma más clara. Una de las preguntas importantes cuando nosotros nos metemos a estudiar el tema de ventas es entender, ¿el vendedor nace o se hace? Creo que hemos escuchado muchos o nosotros mismos decimos, bueno, es que yo no nací para vender, la persona que es muy buena para vender ya trae ese don desde chiquito, ¿no? Desde antes que naciera ya trae ese don, ¿sí? Solamente a algunas personas se les da la venta. A mí no me gusta la venta porque creo que no se da. Creo que no tengo esa apertura, soy más introvertido o introvertida, etcétera. Hay muchas cosas que nos preguntamos nosotros mismos y que incluso nosotros mismos vemos en otras personas el cómo sí se les da la venta y cómo otras personas no. Y entonces, no, bueno, encontrar un vendedor, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de gerente de ventas o encargado de algún negocio, es muy complicado encontrarlo porque tiene que tener ciertas características, cierto perfil y bueno, no todos están hechos para ser un vendedor. Aquí vamos a tratar de, a través del conocimiento de la venta consultiva, si realmente un vendedor nace o se hace. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que el vendedor nace o se hace? ¿Creen que ya la gente ya viene con ese don de ventas? ¿Creen que nos podemos preparar para ser un vendedor exitoso? ¿Creen que no todos son vendedores, solamente algunos? Y vamos a entender que vendedor, de repente cuando nosotros podemos pensar y decir, oye, ¿qué piensas de vendedor? No, bueno, es que un vendedor es aquel que anda en la calle, ¿no? Ahora sí que a plena luz del sol, sufriendo. A veces vemos que pensamos que el vendedor sufre y eso es lo que nosotros pensamos de un vendedor. Pero realmente no es así. Yo creo que todos somos vendedores y desde pequeños siempre estamos vendiendo. Desde chiquitos pues siempre estamos tratando de convencer de que a través de motivar a nuestros papás que nos compren algo o que hagan algo que nosotros queremos, cuando nos casamos, en novios, cuando a la hora que vamos a solicitar un trabajo, pues tenemos que vendernos. Entonces realmente, si ustedes se fijan, el vender siempre está implícito. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir entendiendo a través del curso y que ustedes que les quede claro a los que tienen la duda que si un vendedor nace o se hace.
Y para eso también tenemos que contestar otra pregunta. ¿Qué es vender? ¿Qué entienden por vender? ¿Alguien quiere compartir aquí en el chat? ¿O puedo abrir el micrófono para que podamos compartir, que pueda compartir con todos qué piensa que es vender? Porque estamos entrando ahorita en entender lo que es una venta consultiva, que es una metodología. Pero hay que entender también qué es vender. Muchas veces no tenemos muy claro exactamente qué es vender. Ha habido muchos cursos, lo que a nosotros, dice Eduardo, dice cubrir una necesidad con un bien o servicio. Sí, exacto. Muy bien, Eduardo. Exactamente. Creo que la respuesta de Eduardo le dio prácticamente en lo que significa vender. Vender, vamos a entender, ayudar a llenar necesidades. Y es muy importante la parte de entender qué es una necesidad para poder saber realmente yo cómo voy a ayudar a llenar esa necesidad. Entonces, vender tiene que ser con ayudar a llenar las necesidades. Cuando yo voy con un cliente, tengo que tener en claro, al momento de que yo estoy con él, que yo voy a ayudarle. Solamente aquí lo interesante es poder identificar exactamente qué es lo que mi cliente necesita. ¿Sí? Dice Jenny, dar algo a cambio por un monto monetario. No necesariamente, o sea, si lo vemos desde el punto de vista comercial, pues sí, es un intercambio de bien o servicio. Pero aquí lo que vamos a entender, y bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes, desde nuestro particular punto de vista, como CRM Zeus, es que vender es ayudar a llenar necesidades. Es importante esas dos palabras, ayudar y necesidades. Eso va a trascender a que lógicamente por consecuencia vamos a tener un beneficio económico. ¿Por qué? Porque el cliente nos va a pagar. Pero si nosotros realmente queremos trascender y que creamos que nuestro cliente sea un cliente para toda la vida, tiene que ir más allá de ese intercambio monetario. Tiene que ir en el realmente que nosotros podamos ayudarle a nuestro cliente a su necesidad. Pero como les decía, el punto fino de esto es poder encontrar realmente qué es la necesidad que tiene el cliente. Y ahorita vamos a entender qué es una necesidad, porque lo hemos confundido con otro término, que es un satisfactor. ¿Ok? ¿Qué es una necesidad? ¿Quién me puede decir qué es una necesidad? ¿Qué entiende por una necesidad? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Vamos a desmenuzar estos conceptos antes de entrar de lleno a la venta consultiva. Porque muchas veces no alcanzamos a entender y comprender una técnica o una metodología porque la definición de los conceptos los podemos tener un poco confundidos. Si es que también, por ejemplo, de repente hemos ido a tantos cursos y ha habido tantos expositores que cada quien en su momento pues lo expresa desde su particular punto de vista y eso podría crear un poco de confusión. Entonces aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer en primera instancia es tener en claro la definición de los conceptos. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por necesidad? ¿Quién me dice? ¿Qué entienden por necesidad? ¿Qué es una necesidad? Nosotros mismos decimos, dice Jenny, cuando carecemos de algo. Exacto. Vamos muy bien. O sea, carecemos de algo, nos hace falta algo, necesitamos algo. ¿Ok? Muy bien. Creo que va en función de eso. Vamos a determinar exactamente qué es una necesidad. Y para eso, para poder definir qué es una necesidad, vamos a tener que entender qué es un satisfactor y qué es un deseo. Porque muchas veces el término necesidad le llamamos también a los satisfactores y el término necesidad le llamamos también a los deseos.
pero son cosas diferentes. Una necesidad, un satisfactor y un deseo es cosas diferentes. ¿Quién me puede decir qué entiende por un satisfactor y qué entiende por un deseo? Ahí es el primer punto que vamos a nosotros a desmenuzar, como decía. Si me permiten la palabra, desmenuzar. Entender perfectamente el concepto. Que quede muy claro qué es una necesidad, qué es un satisfactor y qué es un deseo. Porque eso nos va a permitir entender perfectamente bien lo que es una venta consultiva y cualquier otra técnica de venta o metodología de venta. Y más aún, vamos a poder tener clarísimo exactamente cuál va a ser nuestro rol de ahora en adelante. Entonces, ¿qué es un satisfactor? ¿Qué es un deseo? ¿Qué diferencia hay contra la necesidad? Dice Mike, si satisfactor es algo al final causa placer. El deseo es la forma que se le da a la necesidad. ¿Ok? Muy bien. Jenny, satisfactor podría ser algo que cubre mi necesidad. Exactamente, Jenny. Eduardo, satisface algo que no se necesita, pero da placer. El satisfactor, algo que no se necesita, pero da placer. ¿Ok? Más o menos creo que tenemos una idea de lo que se puede significar. Vamos a tratar de ponerlo en blanco y negro esto que es. Dice Jenny, y un deseo es algo que nos gustaría tener. Sí, exactamente, Jenny, muy bien. Creo que tienes una idea muy clara de lo que puede ser cada uno de estos términos. Y bueno, cada uno de ustedes creo que tiene una idea, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a decir que una necesidad tiene que ver directamente con las necesidades humanas, básicas del ser humano. ¿Sí? En este caso, estamos poniendo aquí las necesidades de Maslow. Maslow, que se dedicó a estudiar hizo un tema sobre todas las necesidades humanas. Y no nada más desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista de marketing, porque él después también trabajó mucho en la parte de marketing y en la parte de publicidad. Pero entonces la necesidad la vamos nosotros a entender que tiene que ver con las necesidades humanas básicas. Y vamos a entender que existen necesidades fisiológicas. Vamos a entender que existen necesidades de seguridad, que existen necesidades de pertenencia y amor, que existen necesidades de autoestima o de estima y de autorrealización. Esas son realmente las necesidades básicas de los seres humanos. Y cada uno de nosotros está en algún nivel de estos. Lo interesante es poder identificar en qué nivel estamos nosotros y en qué nivel se encuentra nuestro cliente o prospecto. Y yo les voy a invitar que a partir de este curso ustedes hagan un ejercicio de entender, de descubrir la necesidad de la persona con la que estamos. O sea, en este cliente, nada más el cliente, puede ser nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros hermanos, determinar cuál es la necesidad que tiene cada uno de ellos. Porque en medida que yo pueda descubrir esa necesidad, va a ser en la medida que yo realmente pueda ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a estas necesidades, veamos las necesidades fisiológicas, necesidades de alimento, bebida, sexo y refugio, de seguridad, protección y orden, pertenencia y amor, necesidades de afecto, de pertenencia a un grupo y de aceptación, de autoestima, necesidades de respeto, reputación, prestigio y estatus, y de autorrealización, necesidades personales de alcanzar la plenitud. Ok, entonces, eso es realmente que es una necesidad. Y la hemos confundido con lo que es un satisfactor que ahorita vamos a ver. Luego entonces, la definición de necesidad, satisfactor y deseo quedaría así. Las necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlos. Por ejemplo, la necesidad de alimento puede llevar a una persona a desear una hamburguesa o una pizza.
La necesidad de vivienda puede impulsar a la persona a desear un departamento en un céntrico edificio o una casa con jardín en una zona residencial. En ese sentido, los deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos para las necesidades profundas: alimento, vestido, abrigo, seguridad, pertenencia, estimación y otras que se necesitan para sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Luego, entonces, aquí, lo que en un momento dado nosotros pensamos que cuando vamos con un cliente y decimos, es que él tiene la necesidad de esto, en realidad es que él tiene el deseo o tiene la necesidad de, o requiere este satisfactor para poder cubrir su necesidad. Puede haber clientes que tengan una necesidad en su empresa de seguridad. Luego, entonces, todo lo que nosotros vamos a ofrecer, que vienen siendo los satisfactores, tienen que cubrir esa necesidad de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser clientes que tienen la necesidad de estima. Luego, entonces, todos nuestros satisfactores que vamos a ofrecerle al cliente tienen que ayudar a cubrir esa necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay clientes, por ejemplo, que están empezando el negocio y a lo mejor tienen la necesidad de seguridad. No podemos ofrecerle, fisiológicas, mejor dicho. Entonces, al momento de que tiene necesidades fisiológicas, que son las necesidades más bajas, nuestro satisfactor tiene que ayudarle a cubrir esas necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Luego, entonces, ¿qué se convierte en un deseo? El deseo son cuando son satisfactores específicos. Dentro de todas mis necesidades, vamos a desarrollar una gran lista de satisfactores que en ese momento vamos a ocupar. Lo que nosotros tenemos que entender de todos esos satisfactores, cuáles son los más específicos, los que más anhela nuestro cliente o prospecto, para poder entender que en ese momento lo vamos a poner como deseos. Y de aquí vamos a desprender un término que le vamos a llamar deseo dominante. ¿Ok? Que ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces aquí, hasta aquí, lo importante y lo interesante es que me pueda explicar realmente que una necesidad no es un satisfactor y que las necesidades tienen que ver específicamente con las necesidades humanas. El satisfactor es el que va a cubrir esa necesidad y los deseos es lo que anhela específicamente de un satisfactor nuestro cliente o prospecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el secreto es descubrir el deseo poderoso. Exactamente. En una venta, cuando yo estoy con un cliente, lo más importante de todo este proceso que yo estoy haciendo mentalmente, ¿sí? Esa parte de conectarme con mi cliente o prospecto es en función de siempre estar monitoreando, ahora sí con mis antenitas, para descubrir cuál es el deseo poderoso que tiene nuestro cliente o prospecto. Porque en ese momento vamos a poder entender que todo lo que nosotros como satisfactor le vayamos a ofrecer, vamos a hacer clic con él y nos va él a beneficiar con la compra. ¿Ok? Entonces, pero para que nosotros podamos encontrar el deseo poderoso, tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que el cliente está comentando y ser muy observadores en todos los sentidos. Porque tenemos que descubrir realmente cuál es el nivel de necesidad que tiene para poder determinar cuál es el satisfactor que le vamos a ofrecer. Y luego entonces poder decir, estos son los deseos poderosos de mi cliente o este es mi deseo poderoso de mi cliente. Que más adelante, como les comentaba, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, el saber descubrir lo que verdaderamente necesitan las personas es la diferencia entre poder ayudar o no. Eso es algo muy importante. Y necesitan las personas no desde el punto de vista del satisfactor. Necesitan las personas desde el punto de vista de necesidades humanas. ¿Qué es lo que realmente necesita mi cliente o mi prospecto? Y como hace rato los invitaba a que este ejercicio de entender la necesidad humana
y hacer el ejercicio con todas las personas que nos rodean, creo que va mucho en medida a ayudar a poder poner práctica e identificarlas. Para eso, como ustedes saben, hay que saber escuchar muchísimo y hablar menos, porque si no, no vamos a poder captar en cuál es el momento en que el cliente o prospecto o la persona con la que estamos platicando nos va a descubrir. Hay quien dice, ustedes han escuchado que dicen, las necesidades se crean, no se descubren. ¿Ustedes creen eso? Después de lo que les acabo de decir, ¿creen que una necesidad se crea? Voy a crearle la necesidad a mi cliente para que me compre mi producto o servicio. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué se hace con la necesidad? ¿Se crea o se descubre? Porque eso es una de las cosas que muchas veces nosotros en ventas hemos estado trabajando. Voy a crear la necesidad. Ve con el cliente y crea la necesidad de que nos compre nuestro producto o servicio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se creen las necesidades o que se descubran las necesidades? ¿Qué opinan? Porque aquí ese es otro de los factores importantes que me va a poner muy claro y que me va a permitir, sobre todo, poderme conectar con mi cliente. Cuando yo me conecto con mi cliente o prospecto, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a aumentar el nivel de confianza. Recuerden que los clientes, en primer punto, me compran porque confían en mí. Pero en el momento de que yo identifico su necesidad o le creo su necesidad, ¿no? Que esa es la pregunta. ¿Le creo la necesidad o le descubro la necesidad? Voy a tener esa conexión. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que le creen la necesidad o le descubre la necesidad? ¿Están muy pensativos? Es interesante la pregunta, ¿verdad? Dice aquí, descubrir la necesidad. ¿Sí? Exactamente. Es descubrir. Nosotros jamás vamos a crear una necesidad. Lo que vamos a hacer es descubrirle la necesidad. Pero la necesidad desde el punto de vista humana. Eso es muy importante. Y insisto mucho en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo yo que es una de las partes neurales de entender bonita profesión de ventas. Y recuerden, siempre estamos vendiendo y siempre nos estamos vendiendo. Y va en función la venta de una conexión que se tiene. Cuando yo hago conexión, creo una confianza. Lo que sí creo es la confianza. Y eso es en función cuando la otra persona entiende y comprende que yo sí estoy entendiendo su necesidad. Dice, pues pienso que están unidos. Una necesidad se da poco a poco según lo que pidan sus clientes, pero también nosotros descubrirla. Depende de la situación. Sí se puede crear. No, y no se puede crear porque las necesidades humanas ya están creadas. O sea, es algo que ya nacemos con eso. Es algo que toda la vida tenemos. Desde antes de estar en este mundo, digamos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, esas necesidades ya las tenemos. Las necesidades no se crean, se descubren. Si me regreso nuevamente a esta parte, vamos a entender, aquí lo interesante es entender qué es una necesidad y ahí es donde puede estar la confusión. Que estas necesidades, que más lo puso, que más lo identifica, es necesidades humanas. Dice, un mesero te induce a comprar otros alimentos que no pensabas consumir. Ok. Esto, ¿cómo hace el mesero? Lo que hace es que en un momento te puede estar motivando a que tú compres un producto o servicio. Pero no significa que está creando una necesidad. También hay el concepto de motivación. Te está motivando porque te dice, oye, no gustas, por ejemplo, digamos, ahorita está muy
es muy común que tú estás en un restaurante y al final te ofrecen digamos, un postre, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿está creando la necesidad del postre? No, está tratando de motivarme a que yo le compre un postre. ¿En base a qué? En base a los sentidos. En este caso, que huela rico, que se vea sabroso, etcétera. Pero no está creando la necesidad. La necesidad ya la tenía creada, que a lo mejor me quedó hambre. ¿Sí? A lo mejor me quedó hambre, pero esa necesidad ya la tenía. Esa necesidad no me la creó el mesero. Lo que está haciendo el mesero, Eduardo, es ofrecerme un satisfactor para cubrir esa necesidad básica de, en este caso, fisiológicas, de necesidad de alimento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué bueno que pones ese ejemplo del mesero. Realmente creo que ayuda mucho a poder ejemplificar lo que en su momento quiero compartir con ustedes. Entonces, la necesidad ya está creada. Lo que vamos a ofrecer realmente son satisfactores. ¿Ok? Entonces, la necesidad, ¿se crea o se descubre? ¿Qué piensan? Por aquí decía Jenny, se descubre. Mike, se descubre. Eduardo, se crean. Dice Edgar, se descubren. Exactamente. Luego entonces, las necesidades humanas se descubren, no se crean. Lo que se crea es un satisfactor para cubrir esa necesidad. ¿A través y cómo hacemos que nos pueda comprar ese satisfactor? A través de una motivación. Hay que motivarlos, ¿ok? Hay que enamorarlos, dicen, ¿no? Enamora a tu cliente o prospecto para que te compre. Dice Jenny, al visitar a un cliente normalmente siempre pensamos la vista para saber a qué se dedica, sus empleados, instalaciones, etcétera. De ahí identificamos de qué carece y ofrecerles un satisfactor. Exacto. Digamos que el proceso de observación, como tú lo estás viendo en este momento, Jenny, te va a dar información, Jenny, que a lo mejor te puedes descubrir que realmente en qué nivel de necesidad está tu cliente y en ese momento podrías pensar que es satisfactor. Pero solamente es un primer paso, Jenny, que ahorita vamos a ver. Para eso son las ventas consultivas, para poder realmente descubrir la necesidad de nuestro cliente y poder determinar el satisfactor que le vamos a ofrecer. Pero ese paso que viste tú es muy bueno, que es a través de la observación. Pero no necesariamente con eso vamos a poder descubrirle esa necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Que, bueno, al final del camino, con la práctica, pues sí puede ser, Jenny. Definitivamente sí puede ser. Nosotros los seres humanos realmente somos muy transparentes, tenemos ya perfiles, digamos, ya muy, es fácil determinar a esta persona en base si tú, por ejemplo, lees autores de libros, te dice, si su coche es esto, si su carro es así, si es este modelo, si las llantas, si aquí, si allá. En base al puro carro podrías determinar qué tipo de persona o qué tipo de necesidad pudiera tener el cliente, ¿no? Pero no es suficiente. Hay que indagar un poco más, que para eso son las ventas consultivas. Y que aquí viene entonces la pregunta, ¿cómo descubrir necesidades y deseos? ¿Sí? Jenny dice, a través de la observación, ¿ok? Eso es bastante bueno y es parte complementario al cómo hacerlo. Entonces viene aquí, ¿cómo descubrir? Ese es el gran secreto, ¿cómo descubrir realmente las necesidades y deseos? Dice Mike, haciendo una consultoría. Exactamente. Haciendo una consultoría, que esa es la parte de la venta consultiva. Aquí es donde viene la respuesta. A través de ventas consultivas. Las ventas consultivas como metodología, pero aquí más que una metodología, un proceso de pensamiento, me va a ayudar a poder descubrirle la necesidad de mi cliente. ¿Sí? Descubrir realmente qué es lo que tengo que hacer. Para eso voy a hacer un diagnóstico. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar. Eso significa que yo, como vendedor, me tengo que volver un consultor. En términos prácticos, digamos que es como un doctor. Nosotros vamos a ser un doctor. Cuando tú vas al doctor,
Llegas, te sientas y te empieza a hacer unas preguntas. ¿Desde cuánto usted tiene este dolor? ¿Tiene familiares con algún síntoma de esto? ¿Tiene le duele aquí, le duele allá? ¿Sí me explico? ¿Qué medicamentos ha tomado? Etcétera, etcétera. Empieza a hacer una serie de preguntas para poder identificar realmente cuál es la causa. ¿Cuál es la causa de este dolor que nosotros traemos o de este padecimiento en el cual estamos con el cliente? Entonces, a través de esas. ¿Qué hace realmente el doctor? Pues se vuelve un consultor de nosotros, ¿no? Porque ahora nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y nos va a llevar de la mano para poder solventar ese dolor que tenemos o ese padecimiento que tenemos. Dice Jenny, así es, son pequeñas encuestas a los clientes para saber qué nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Bueno, más bien, ¿qué le hace falta al cliente, Jenny? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que necesita el cliente? Y sobre eso vamos a hacer a través de pequeñas encuestas, exactamente. Y esas pequeñas encuestas le vamos a llamar el proceso de la indagación, que ahorita más adelante lo vamos a ver, que es donde viene realmente la definición de ventas consultivas. Dice, el concepto básico de la venta consultiva reside en cómo a través de un proceso de indagación basado en preguntas sobre el negocio del cliente ejecutado por el vendedor, este ayuda al prospecto a solucionar un problema o alcanzar una nueva meta por medio del uso de los productos o servicios. Gran parte de nuestra responsabilidad como consultor es identificar eso. Porque si nosotros no podemos identificar eso, lo que vamos a implementar con nuestro cliente o prospecto no necesariamente le va a dar el resultado que realmente está necesitando nuestro cliente. Y es ahí cuando en su momento se pierde esa magia. Dice, la venta consultiva es un conjunto de herramientas de ventas que permiten a las empresas y a sus vendedores hacer una forma de vender, una ventaja competitiva, como puede serlo el propio producto o servicio. Esto significa que centrar la venta en el cliente en lugar de las ventajas del producto supone un cambio radical en el proceso. ¿Esto qué conlleva? Que yo necesito conocer a nuestro cliente o prospecto, conocerlo de verdad de una forma profunda, conocerlo a él y conocer su negocio. En ese sentido, es lo que aquí quiere decir que nos vamos a centrar en el cliente, no en las ventajas del producto o en las características del producto. Que muchas veces llegamos nosotros con el cliente y luego decimos, bueno, es que Zeus es un producto que le ayuda a esto y a esto y a esto. Zeus es un producto que tiene estas características y estas características y estas características. Realmente el cliente no quiere escuchar qué características o qué ventajas le puede, porque ahorita vamos a ver que en su momento esas características y esas ventajas que nosotros le estamos diciendo antes de realmente entenderlo a nuestro cliente, las va a convertir en una objeción. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre ser consultor, haciendo la analogía como un médico. Escuchar primero antes que empezar al proceso de la venta. Dice Mike, es como tu ejemplo del doctor, ¿no? La receta médica será en base a los síntomas y no en cuánto se va a ganar de los medicamentos. Sí, exactamente. Un consultor, como bien dice Mike, nunca está pensando realmente cuánto va a ganar. Eso, como dicen, se va a dar por consecuencia, ¿no? Lo que va a pensar realmente siempre es cómo le va a ayudar. Porque no sé si les ha pasado, ¿no? De repente estás con un cliente y ya estás pensando cuánto te vas a ganar de utilidad en esa venta. Y en ese momento, pues pierdes, digamos, la conexión con tu cliente y vas a perder, al perder esa conexión, ya no vas a poder identificar de una manera más fácil, intuitiva, lo que realmente necesita. Dice Mike, así es cuando más pierdes la venta. Si eso es algo que no se debe de hacer, que bueno, creo que nos lo han dicho mucho, ¿no? Que hay que pensar en el otro, hay que empatizarnos en el cliente, en nuestro cliente o prospecto, pero muchas veces por la ansiedad, por la desesperación, porque no hemos vendido
o porque simplemente nada más estamos pensando en el dinero, perdemos esa conexión y perdemos el enfoque de realmente quererlo ayudar. Porque hay una cosa aquí importante. Cuando tú realmente sabes descubrir la necesidad y el satisfactor que el cliente requiere para poder resolver ese problema o cumplir con ese objetivo, y tú no lo tienes, tú tienes que decir, yo no puedo ayudarlo. Eso es gran parte realmente de la venta del proceso consultiva, en donde tú en su momento realmente te declaras que no puedes ayudarlo. Y no le vas a vender algo que ni siquiera realmente le va a ayudar a lo que él quiere. ¿Estamos de acuerdo? A lo que él necesita. Entonces, aquí la parte de la ética y la honestidad es muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabes realmente qué es lo que necesita tu cliente y tú vas a poder determinar si lo puedo ayudar o no lo puedo ayudar. Para poder determinar esto de que sí lo puedo ayudar o no lo puedo ayudar, un consultor, un vendedor consultor conoce con profundidad, lógicamente, su producto. Pero no nada más para ahí el asunto. Tienes que conocer perfectamente bien su giro. Tienes que saber perfectamente bien cómo funciona su empresa. Entre mayor conoces qué es lo que realmente el mecanismo de su empresa, su giro, su esencia de negocio que tiene, es en medida que vas a poder ayudarlo. Yo tengo un buen amigo, por ejemplo, que hizo una venta muy grande y lo primero que hizo fue entender ese giro. Él hizo una venta con una empresa farmacéutica, una cadena de farmacias. Pero lo que hizo antes fue entender todo el entorno económico que tenía que ver con ese giro. ¿Sí? ¿Cómo funcionaban otras cadenas farmacéuticas? ¿Cómo funcionaba él, su cliente? Tardó como un mes para poder realmente entenderlo y en ese momento poder plantear una solución. Fíjense. Entonces, realmente un consultor tiene la responsabilidad de entender perfectamente a profundidad el giro de la empresa en la cual mi cliente está dirigiendo en ese momento y nos está pidiendo una ayuda. Aquí hay unas máximas de las ventas consultivas. El consultor es siempre representante de su cliente. El consultor siempre está del lado del cliente, nunca está del lado del producto o servicio. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, nunca dice, es que yo necesito vender mi producto o servicio. No, él siempre está del lado del cliente, de su cliente. El consultor que sugiere siempre nuevas y mejores soluciones ante los problemas del cliente. El consultor siempre tiene, digamos, siempre está muy informado y tiene el conocimiento de las mejores prácticas que al momento existen para poder resolver problemas, de las mejores tecnologías para poder. Eso es realmente un consultor. No simplemente se queda con lo que tiene en la mano, sino va más allá en cuanto a las soluciones. El consultor ayuda a su cliente a entender los problemas. Eso es una cosa también importante. A través del proceso de indagación, muchas veces los clientes, digamos, saben que tienen un problema, pero desconocen que ese problema le está ocasionando muchos más problemas, que él no los ve a simple vista o no los ha cuantificado, digamos. Entonces el consultor tiene la responsabilidad de decirle, mira, este problema que tú aparentemente tienes se te va a convertir o te está dando todos estos otros problemas. Entonces aquí es donde hay que ayudarle a nuestro cliente a que entienda la magnitud del problema. ¿Por qué? Porque hay veces que tú le puedes decir a un cliente, es que tú requieres, vamos a cambiar la palabra, requieres poder hacer esto. Y el cliente no le da la suficiente importancia y no lo hace. Eso significa que nosotros tenemos que profundizar y decirle, al momento de que tú no haces esto, te va a ocasionar todo esto. Aquí es a lo que se refiere. El consultor ayuda a entender realmente el problema. El servicio de postventa es lo que funde en uno solo al consultor y al cliente. En las ventas consultivas se le da una extremada importancia a la postventa. Es decir, la venta realmente empieza cuando el cliente
nuestro trabajo realmente empieza cuando el cliente nos dice que sí. Ahí yo tengo que ir con el cliente, tengo que acompañarlo con el cliente, tengo que implementarle todas las soluciones que yo en su momento le planteé para asegurarme que consiga los resultados que yo le dije que iba a tener, y después de eso estar siempre acompañándolo en su proceso de mejora continua. Siempre. Es decir, un consultor que practica ventas consultivas toda la vida tiene a su cliente. Toda la vida. No es un vendedor que va y en su momento le vende algo y simplemente obtiene el beneficio económico y se va. Y jamás vuelve a regresar a qué más necesita. Aquí viene un proceso en donde lo que le llamamos nosotros el seguimiento. Ahí es donde nosotros podemos empezar a practicar filosofía CRM. ¿Ok? Que en esta parte, la parte del seguimiento, la parte de estar en comunicación constante con mi cliente o prospecto, me va a ayudar que yo pueda siempre estar fidelizando a mi cliente. Y si lo vemos desde otra definición, la fidelización, podemos decir que viene siendo la parte de la postventa. Es una constante fidelización. Dice Mike, la venta es el comienzo del servicio, exactamente. En esta parte de las ventas consultivas. Las ventas consultivas, digamos, tienen varias características que diferencian de cualquier otra venta. ¿Sí? Por ejemplo, es algo que la venta el ciclo de venta puede durar tiempo, puede durar semanas, meses, hasta años. Simplemente el hecho de que el cliente nos diga que sí. No es una venta que se puede dar normalmente en 10 o en 15 minutos. Lógicamente, el tamaño del compromiso del consultor es mucho más grande, porque el cliente va a hacer una serie de cambios y va a hacer una inversión importante, y eso va a hacer que el compromiso que nosotros tengamos es bastante grande. Lo que ya comentábamos, ¿no? Y bueno, entonces, esas son, digamos, algunas de las características que hace de una venta consultiva. Dice, no nos compran porque el producto sea mejor o más barato. Vendemos porque somos mejores compañeros de viaje que nuestros competidores. Vean que, y me gustó mucho esta frase porque creo que encierra lo que en su momento queremos decir de la venta consultiva. Mejores compañeros de viaje. Cuando un cliente nos elige a nosotros como sus consultores, es algo muy importante. Como sus consultores, adquirimos un compromiso enorme con él, porque nosotros nos hemos comprometido a ayudarle realmente, y para eso tenemos que estar a la altura de eso, tanto en el conocimiento de lo que nosotros le vamos a ofrecer, ¿sí?, como en nuestra actitud hacia con él. Entonces, los mejores compañeros de viaje. Eso es, creo, una frase que en realidad a mí en lo personal me gustó muchísimo, y cada vez que yo estoy con uno de mis clientes, así lo veo. Yo ya lo veo, bueno, y les comparto que realmente que vamos a tener un viaje por toda la vida, un viaje para toda la vida, en donde vamos a estar juntos toda la vida y en donde yo le voy a ayudar toda la vida a estar logrando sus objetivos. En la medida que yo ayude a mis clientes a lograr sus objetivos, va a ser en medida que yo voy a poder estar fidelizando a mis clientes por siempre. Ok, ahora veamos un poquito ya en retrospectiva cuáles son los beneficios de una venta consultiva contra la venta tradicional. Vean aquí. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Vean cómo una venta tradicional trabaja mucho en empujar el cierre. Muchísimo. Se la pasa, ya me cerraste, ¿cuándo me vas a comprar? ¿Y cuándo me vas a depositar? ¿Y qué pasó? Etcétera. Trabaja menos en la presentación, por supuesto, menos en descubrir las necesidades y en crear una confianza, prácticamente nada. Y lógicamente, al trabajar muy poco en esto, en descubrir la necesidad, y lógicamente en la presentación, trabaja mucho en el cierre. Entonces aquí es cuando viene mucho el desgaste.
Y es cuando nosotros podemos pensar, oye, ¿por qué mi nivel de bateo es tan bajito? De 10 vendo 1, vendo 2, porque estoy trabajando sobre esta pirámide. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros esfuerzos. Vean, al final del camino vamos a hacer el 100% de esfuerzo, solamente que lo vamos a priorizar de manera diferente, lo vamos a canalizar de manera diferente. Ahora tenemos que trabajar más en la confianza del cliente. Tenemos que hacer esa parte de la conexión que yo les estoy diciendo, porque el cliente nos va a comprar en función de la confianza. Y en ese sentido vamos a trabajar mucho más en descubrirle esa necesidad que el cliente necesita. Y créanme, antes que el satisfactor, antes que mi producto, poder determinar qué necesidad tiene nuestro cliente. Les voy a poner un ejemplo en ese sentido. Tú vas, digamos, este ejemplo, tú vas con una persona de almacén. La persona de almacén pudiera tener una necesidad diferente en el, digamos, al dueño de la empresa. ¿Sí? Y lo que quieren hacer es controlar el almacén, pero son necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque la necesidad del almacenista es una necesidad, digamos, fisiológica, porque si él no tiene el empleo, pues no va a poder alimentar no va a poder, digamos, cumplir con sus requerimientos básicos de alimento, de vivienda, etcétera. Pero el dueño tiene otra necesidad, tiene una necesidad de seguridad. Pero estamos hablando de lo mismo, pero son necesidades diferentes. En ese momento, el encontrar el descubrir la necesidad que pudiera tener uno el otro, es como yo me voy a enfocar a ofrecerle mi satisfactor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es donde vamos a hacer un esfuerzo. Tenemos una presentación del producto, si se fijan, ya no es tan importante esa presentación, porque ya creé una gran confianza y el cierre se va a dar solito. Realmente el cliente es el que me va a decir, oye, ¿cuándo te deposito? Porque ya necesito que empieces a trabajar con esto. Me urge que empieces a trabajar con esto porque la expectativa de confianza fue bastante amplio. ¿Qué opinan de esta pirámide? ¿Están de acuerdo? Vean cómo esta pirámide creo que ejemplifica perfectamente bien hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde tenemos que ir. Siempre crear confianza y el cierre se va a dar solo. Es muy importante. Miren, nosotros ahorita dentro de nuestro proceso de ventas en CRM Zeus, hemos dicho con nuestros socios de marca, y que para eso gran parte en mí está este curso, que realmente no queremos que visiten 100 clientes. No queremos que visiten 100 clientes y vendan a 10 clientes o ayudemos a 10 clientes. Queremos que visitemos a 10 clientes y ayudemos a 10 clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando en esto. Esto es lo que vamos a hacer. A lo mejor nos va a llevar un poco más de tiempo, pero va a ser realmente que seamos muy eficientes y eficaces. Entonces, hay que entender, y ahorita vamos a ver que hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el cambiar el chip. Necesitamos cambiar el chip en la forma en que nosotros concebimos a nuestro cliente, en la forma en que nosotros nos acercamos con un cliente, ¿sí? Y que es realmente ayudarlo, tener una intención de ayuda realmente real. Ese es el cambio de chip que nosotros tenemos que hacer. Y las ventas se van a dar solas. Ustedes véanlo y hagan un análisis. Oye, ¿cuál es mi nivel de bateo que tengo ahorita? De 10, ¿cuántos estoy vendiendo? Ese le va a dar realmente la respuesta a cómo están trabajando. Si están trabajando de esta forma, de la forma tradicional o como venta consultiva. Y ustedes van a ver que el beneficio de venta consultiva es realmente bastante grande. Ok. Ya vimos en términos generales en qué consiste, cuál es el ADN de la venta consultiva, ¿sí? Ahora, antes de entrar ya a cómo desarrollar la venta consultiva, vamos a hacer un pequeño, digamos, paréntesis para repasar el proceso de venta.
que es algo que en su momento también nos pasamos por alto. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de convivir con muchos vendedores. Y cuando los vendedores de repente somos un poco, digamos, no todos, ¿verdad? Un poco desesperados, ¿no? Y lo que queremos es salir a la calle. ¿Por qué? Porque nos urge ganar dinero, nos urge hacer ventas y nos vamos a la calle sin hacer ningún tipo de planeación, sin entender cuál es realmente nuestro proceso. Es como cuando tú vas a cocinar algo, lleva un proceso. El cocinero sabe, el que va a cocinar desde unos frijoles hasta un platillo lo más elaborado posible, lleva un proceso. Primero pones esto, después bates aquello, lo dejas un poco a que se cosa, etcétera, y luego lo pones a fuego lento, etcétera. El proceso de cocina de tener un alimento, ¿sí? Pues lleva una serie de pasos que hay que desarrollar. Lo mismo con el proceso de ventas. Y que muchas veces ese proceso de ventas nos lo pasamos por alto y nos vamos inmediatamente a hacer cosas, ¿no? Y eso no nos permite trabajar de manera ordenada. Ok. Entonces, para que la venta consultiva tenga el impacto y la fuerza necesaria, necesitamos, si me permiten la palabra, montarnos en el riel del proceso de venta. Les voy a explicar. El proceso de venta, nosotros lo hemos dividido en en 5 partes, en 5 etapas. Primero, la etapa de la prospección. La etapa de la prospección tiene 3 pasos. Hacer una lista en prospectiva, calificar a nuestros prospectos y hacer la lista de prospectos calificados. Aquí viene una parte muy importante que es la calificación. Yo voy a determinar realmente con quién voy a ir, a qué prospectos voy a visitar, porque eso tiene que ver en un asunto de que yo definí un perfil y que también tiene que ver en función de mis propios conocimientos y de mi propio alcance. Si yo quiero ir a visitar a clientes que requieren más conocimiento, más preparación de parte mía, pues tengo que hacerlo, porque si no hago eso, al final del camino lo que va a suceder es que el cliente no le voy a crear esa confianza. Porque dentro del proceso de la venta tengo que comprobarle que realmente yo puedo ayudarle con lo que le estoy diciendo que le voy a ayudar. Entonces, aquí viene una parte muy importante, que es la selección de los clientes o prospectos en los cuales voy a visitar. Quiero dejarles aquí un mensaje muy importante con respecto a esta parte de la prospección. Es uno de los puntos para mí mucho más importantes de todo el proceso de ventas, porque es el que me va a permitir ya tener de una forma, dicho de una forma, un stock bastante amplio para no estar prospectando en cada momento. Y me permite dar una línea continua dentro de mis resultados en ventas. Entonces tengo que hacer esta tarea en cuanto a la prospección. Después viene la parte del acercamiento. El acercamiento se divide en 3 pasos: investigar información clave, preparar presentación personalizada y concertar una cita. Vean aquí, yo ya decidí que voy a visitar a un prospecto. Ahora lo que tengo que hacer es conocerlo más. Tengo que conocerlo más. Oye, voy a ir al negocio, voy a indagar, voy a ver si ya tiene un sistema CRM, qué tal están atendiendo al cliente, voy a preguntar, voy a ver si tienen sucursales, ¿sí? Voy a meterme a Google a ver a su página, voy a llamar por teléfono para ver cómo me atienden, voy a hacer un pedido. O sea, realmente, si el cliente es una ferretería, por ejemplo, o vende algún producto o servicio y puedo comprar algo, pues lo voy a hacer para poder entenderlo. Voy a empezar a tener información clave. En ese sentido, cuando yo vaya a visitarlo, yo ya voy a hacer una presentación personalizada, ¿sí? No nomás poner el logotipo. No nada más poner el logotipo, sino que también va en función de lo que yo ya identifiqué. Entonces hago la cita y hago una presentación. Aquí en la presentación pues tengo que decirle quién soy, de dónde vengo, qué hago, cómo lo hacemos, pero también ahí es donde yo voy a empezar a hacer mis preguntas para poder hacer todo mi proceso de indagación. Aquí vienen unos puntos, si ustedes se fijan, donde yo voy a empezar a trabajar con ventas consultivas. ¿Ok? Y luego pues hacemos la presentación. Después de la presentación,
Puede darse el caso de que le venda, porque le demostré en ese tiempo que me dio a mi cliente que soy una persona de confianza, ¿sí? Y que conozco cómo hacer. Y pues, ¿sabes qué? Ya, ¿dónde te firmo? ¿Cuánto cuesta? Pero si no lo hice, entonces mi proceso de ventas me lleva a una etapa que se llama el manejo de la oportunidad. Como no lo logré aquí, entonces tengo que profundizar más, entonces tengo que hacer un diagnóstico. Yo ya le pido hacer más preguntas para hacer un diagnóstico, le hago una demostración acorde a su requerimiento, le hago una propuesta, negociamos y cierro la venta. Y por último, viene la parte de la postventa, que es uno de los puntos que vimos hace un rato en la presentación. La parte postventa, que es, digamos, la fidelización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el proceso de ventas que nosotros tenemos que manejar y que tenemos que tener muy claro para tener mucho éxito a la hora de que yo voy con mi cliente o prospecto. ¿Qué opinan con respecto a este proceso de ventas? ¿Manejan este proceso de ventas? ¿Están de acuerdo? ¿No? Es muy importante que dentro de nuestro, digamos, función de ventas, que nos quede muy claro todo este proceso. Porque si no nos queda muy claro en ese sentido, nuestro nivel de bateo, vuelvo a repetir, va a ser muy bajito. ¿Quién me puede decir su nivel de bateo? ¿Quién conoce su nivel de bateo? Aquí por el chat. ¿No? ¿Nadie? Si yo determino exactamente con quién voy a ir, estudio perfectamente bien a mi cliente, conozco perfectamente bien a mi cliente o prospecto, la probabilidad de que yo pueda lograrlo es muy alta. ¿Ok? Bueno, pues sí es probable hacerlo, Eduardo, sí es probable. Lo más importante en ventas es que hay que darse la oportunidad a crearlo, a creerlo. Es como todo. Es como, por ejemplo, hay atletas que sacan 10 de calificación dentro de una disciplina. El 10 perfecto. Sí es posible hacerlo. En ventas es exactamente lo mismo. ¿Podemos tener un 10 perfecto? Sí. Ok. Bueno, entonces este es el proceso de venta que era importante mencionárselos. Ok. Ahora vamos a empezar la segunda parte de este curso, es donde ya viene a donde vamos a determinar bien todo el proceso de la indagación. Recuerden que gran parte o la columna vertebral o cimientos de la venta consultiva es el conocimiento profundo que yo tengo de mi cliente o prospecto. ¿Sí? Y para eso la técnica o la metodología que vamos a utilizar se va a llamar venta consultiva y está basada en un proceso de indagación. Aquí hay algo importante, recuerden, vamos a cambiar el chip y vamos a entender lo que ahora nosotros vamos a hacer, que vamos a tratar de entender con nuestro cliente. ¿Ok? Dice, más que una metodología es un proceso de pensamiento, vamos a entender, aquí está el proceso de indagación. Primero tenemos que hacer preguntas de situación. Luego preguntas objetivo, preguntas problema, preguntas de implicación y preguntas de deseo poderoso. Este es el ciclo que nosotros tenemos que llevar. ¿Estamos de acuerdo? Primero, preguntas de situación. Bueno, nos dicen en qué situación está el cliente, cuántas sucursales tiene, ¿sí? ¿Tiene sistema CRM? ¿No tiene sistema CRM? ¿Desde cuándo empezó su empresa? Etcétera. Son esas preguntas de situación las que vamos a hacer para poder entender el contexto de nuestro cliente o prospecto. Y luego tenemos, digamos, las preguntas objetivo. Hay que saber qué es, hacia dónde quiere llegar nuestro cliente o prospecto. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? ¿En dónde se ve a corto, mediano y largo plazo? Estas son preguntas objetivo que tenemos que hacer a nuestro cliente. Y luego tenemos que hacer preguntas problema. Las preguntas problema son aquellas preguntas de manera
implícita que sabemos que pudiera estar enfrentándose el día al día al cliente. Y eso va a hacer que lo motive a que realmente nos diga cuáles son los problemas que tiene en ese momento. Aunque tú vas a iniciar con una pregunta diciéndole, oiga, ¿qué problemas son los que tiene en este momento y que cree que nosotros lo podemos hacer? Como ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a tener que hacer ciertas preguntas problema para que el cliente nos pueda él manifestar sus problemas realmente reales que tiene. Y luego vienen las preguntas de implicación. Las preguntas de implicación es que tomamos el problema y le hacemos ver lo que implicaría el no resolver el problema. O sea, hacemos el problema y digamos lo hacemos más grande. Él tiene un problema, por ejemplo, de productividad en su personal. Y la pregunta de implicación sería, por ejemplo, ¿ha dimensionado lo que le está costando o lo que significa esto para su empresa? O sea, estás agarrando el problema de falta de productividad y lo estás manifestando de una manera haciéndolo más grande para que realmente se dé cuenta de la importancia que tiene resolver eso. Esos son problemas de implicación. Y ya, las preguntas de deseo poderoso tienen que ver en función de lo que él ya realmente quiere como deseo. ¿Le gustaría, imagínense, ser el empresario del año? ¿Le gustaría expandirse por todo el país? Ahí estamos hablando en cuanto a deseo desde el punto de vista que va a cubrirle una necesidad como las que vimos de necesidades humanas a través de un satisfactor. O sea, te lo vamos a subir esa pregunta. Vamos a llegarle. ¿Le gustaría, por ejemplo, yo tengo un cliente que es diputado, cuando yo fui a ofrecerle, él me manifiesta que quería ser diputado, entonces tenía que tener su negocio pues lo más ordenado posible, y entonces luego yo le dije, yo le voy a ayudar a que usted sea diputado. Me fui sobre el deseo poderoso que mi cliente, en ese caso mi prospecto, tenía, y lógicamente me compró. O sea, olvidó todo lo demás y me dijo, ¿tú me vas a ayudar a que yo sea diputado? Sí. ¿Me vas a ayudar a que mi empresa está debidamente organizada en todo mi proceso de venta? Sí. Ah, perfecto. ¿Dónde te firmo? Vámonos, recio. Ahí es porque encontramos el deseo poderoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son preguntas de situación, preguntas objetivo, y luego preguntas de problema, los problemas las convertimos en implicaciones y luego cerramos con preguntas de deseo poderoso. ¿Le gustaría? ¿Te imaginas? Ahorita vamos a ver ejemplos de esto, ¿ok? Vamos aquí para eso. Ahora, para poder hacer las preguntas, es importante también definir algunos conceptos. Ya vimos que es una necesidad, un satisfactorio y un deseo. Eso creo que ya nos quedó de alguna manera claros. Ahora vamos a ver qué es una característica, porque muchas veces nosotros llegamos haciendo preguntas sobre una característica a nuestro cliente, ¿sí? Por ejemplo, o hablando de características, que era lo que estábamos comentando. ¿Qué es una característica? Son datos específicos de un producto o servicio. Es multiusuario, tiene gráficas, tiene una agenda, puede enviar correos electrónicos masivos. Digamos, estas son características de mi producto. ¿Qué es una ventaja? Manifiestan cómo pueden ayudarle al cliente a mejorar su operación. Imagínense que mandando correos electrónicos masivos va a poder mejorar la comunicación. Eso le convierte en una ventaja. Su gente va a ser más productiva. Esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque le van a ayudar en ese sentido, ¿no? Pero si nosotros hablamos de características y ventajas al principio, eso se puede convertir en una objeción. Ahorita vamos a ver por qué. Les voy a poner un ejemplo, pero antes les voy a explicar qué es un beneficio, que es en realidad en el lenguaje que nosotros siempre tenemos que hablar a través de beneficios, pero hay una diferencia muy delgada en ese sentido. Beneficio es cómo nuestro producto o servicio cumple a la solución de los problemas, requerimientos o deseos manifestados por el cliente. Aquí, todo lo que el cliente requiere
o manifiesta como un problema que él tiene o un requerimiento que él tiene, en ese momento nosotros lo vamos a convertir en un beneficio. Si nosotros le decimos una ventaja o una característica, no es un beneficio, es simplemente la descripción del producto o servicio que estamos dando. Y eso nos puede convertir en una objeción. Vamos a ver a lo siguiente. Dar ventajas o características genera objeciones. Convertir problemáticas implícitas en deseos explícitos del cliente genera beneficios y evita objeciones. Les voy a poner un ejemplo. Tú llegas con un cliente y le dices, ¿qué crees? Zeus vuela. Le estás diciendo una ventaja, ¿sí? Del producto. Oye, Zeus vuela y eso te va a ayudar a que tú ahorres dinero. Esa es una ventaja. Porque el cliente no te dijo que tenía un problema, ¿sí? Que quería ahorrar tiempo. Él no te dijo nada. Él te dijo, él no te dijo nada. Tú le dijiste que Zeus, CRM Zeus volaba. Entonces él te va a decir inmediatamente, es que le tengo miedo a las alturas. Ve cómo tú en un momento dado, el poder manifestarle como un beneficio, pero no como beneficio, como una ventaja. Ajá, o sea, tú piensas que un beneficio, pero realmente no le estás dando una ventaja o una característica del producto, el cliente te puede manejar objeciones. Entonces, por eso, si el cliente está diciendo, mira, ¿qué crees? Yo tengo el problema de que tardo mucho en llegar de un lugar a otro. Ah, pues entonces le gustaría, ¿qué le parece que Zeus realmente vuela? Y no nomás vuela, tiene una capacidad, por ejemplo, de desplazamiento de 100 kilómetros por hora. Ah, eso es un beneficio. Imagínese usted cómo va a ahorrar tiempo. Ahí le estás dando un gran beneficio a tu cliente. Ahora sí se convierte en un cliente. Entonces él va a decir, ah, ok, sí. Pero si tú te anticipas a estarle dando características y ventajas de tu producto, entonces lo que va a suceder es que te va a estar objetando. Por eso es que en las ventas consultivas la objeción no debería de existir, porque si tú haces todo el proceso, haces toda esta gráfica, el cliente jamás te va a objetar nada. Tú siempre vas a estar trabajando en función de lo que estás investigando a través de la indagación. Jamás le vas a decir algo, ¿sí? Con respecto a una característica o una ventaja. Si acaso para tú motivar que el cliente te manifieste más problemas, porque los problemas los vas a hacer implicación, y luego deseos poderosos, tienes que hacerle una pregunta. ¿Tiene problemas de esto? ¿Tiene problemas de aquello? ¿Tiene problemas de rotación de personal? Sí, fíjate que sí. ¿Tiene problemas de que la persona no usa CRM Zeus, no usa su aplicación? Sí. ¿Tiene problemas de que no cumple con la cuota de ventas? Sí. Y entonces él te va a agarrar y te va a empezar a explicar. Y esos problemas los vas a convertir en implicaciones. Vamos a ver aquí un ejemplo. Estamos de acuerdo en esta parte entonces, ¿no? Eso es algo muy importante y es la parte fina. Ahora, fíjense, esto es un proceso de pensamiento. Es algo que tenemos que acostumbrarnos, porque normalmente nosotros como vendedores, a través del tiempo, hemos trabajado mucho de esa forma, de la forma tradicional, donde siempre llegamos y luego inmediatamente manifestamos las ventajas o características de nuestro producto. Y es ahí donde yo les digo, tenemos que cambiar el chip. Ok, vamos aquí a hacer unos ejemplos de preguntas de situación. ¿Tiene actualmente un sistema CRM? ¿Hace cuánto tiempo adquirieron el sistema? ¿Tiene alguna tecnología para medir la productividad de sus colaboradores? ¿Ha escuchado lo que significa o lo que puede ayudar un CRM? ¿Conoce la técnica GTD de administración del tiempo? ¿Cuántos vendedores tiene? ¿Tiene una base de datos actualizada de sus clientes y prospectos? ¿Conoce a todos sus clientes? ¿Cuenta con información clave de sus clientes o prospectos? ¿Mantiene una comunicación constante con sus clientes o prospectos? ¿Qué tipo de clientes son los que atiende? ¿Cuántos clientes tiene actualmente? Y etcétera. ¿Sí? Aquí hay una serie de preguntas que nosotros vamos a hacerlas en función de esta parte. Estamos en la parte de situación.
Con eso vamos a entender el contexto total de nuestro cliente. ¿Sí? Después de eso, nos vamos a preguntas objetivo. Son muy simples las preguntas objetivo. ¿Cuáles son sus planes para la empresa a corto, mediano y largo plazo? Lo pones a pensar. ¿Sí? Lo pones a pensar en decir, ok, ya los tengo, y te empieza a comunicar. Mira, me gustaría tener esto, me gustaría hacer o abrir sucursales, ¿sí? Me gustaría realmente que el sistema se manejara solo, automáticamente, ¿no? O sea, que yo nada más esté supervisando. ¿Por qué? Porque me gustaría, por ejemplo, que mi hijo se involucre, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué objetivos quiere lograr a corto, mediano plazo? ¿Qué objetivos, no? No, pues realmente mis objetivos son, él te va a empezar a platicar, pues yo quiero aumentar mis ventas, quiero ganar este mercado, quiero incursionar en este otro. ¿Sí me explico? Él te va a empezar a platicar qué es lo que él quiere realmente, los objetivos que quiere lograr en su empresa. Y luego hay una pregunta también muy poderosa. ¿En dónde se ve usted en 5 años? Cuando tú preguntas eso, ¿qué puede pensar? Por ejemplo, él te va a decir, bueno, a mí me gustaría realmente, pues ya, poder estar mucho más tranquilo, dejar estructurado perfectamente mi negocio. Todos los empresarios lo que sueñan y buscan en su momento es que el negocio funcione solo. Esa es una de las cosas de deseos dominantes muy poderosos, que nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, ¿ok? Entonces, aquí ya estamos en preguntas objetivo, y esto nos va a decir qué y a dónde quiere llegar el cliente. Preguntas problema, vamos a pasar ahora a las preguntas problema. Recuerden que las preguntas problema tienen que ver en función con lo que está viviendo día al día, con lo que está sufriendo día al día. Eso es la medida que nosotros tenemos que hacer esas preguntas problema. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, actualmente, ¿qué problemas tiene que cree que nosotros le podamos ayudar? Es una pregunta abierta y que creo que nos va a decir mucho con respecto a cómo podemos ayudar. ¿Sabe los problemas que implica la falta de cumplimiento en su cuota de ventas? Su personal no es lo suficientemente productivo, está perdiendo clientes por la falta de seguimiento o el mal servicio, le cuesta mucho trabajo ganar prospectos nuevos, el nivel de bateo que trae su fuerza de ventas es muy bajo, existe fricción de comunicación entre su equipo de trabajo, su personal tiene muchos tiempos muertos, tiene reprocesos en las actividades de su personal, cree que su personal no trabaja de manera organizada o planeada. Aquí ya le estás dando situaciones, le estás haciendo preguntas implícitas que tú sabes que en la mayoría puede caer en eso. De aquí con eso nosotros vamos a motivar a que realmente él se abra y nos diga cuáles son los problemas. Estas preguntas problema invitan al cliente a que realmente el cliente nos manifieste su problemática real. Y por consecuencia, nos va a empezar a llamar, nos va a empezar a decir qué es lo que verdaderamente él desea. Y esas problemáticas es lo que nosotros tenemos que convertir en preguntas de implicación, que son, y de ahí nos vamos a las preguntas de deseo poderoso, que vienen siendo los beneficios. Entonces ya hicimos todas estas preguntas en las cuales nosotros invitamos para que el cliente nos manifieste sus realmente. Porque hay clientes que no se abren, tú les dices, ¿y qué problemas tienen? No, ninguno, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Vienen las preguntas problema, que es estas. Ahora vamos a ver las preguntas de implicación. Dice, recuerden que las preguntas de implicación toman el problema que es percibido por el cliente y lo transforman en algo grande, ¿sí? En descubrir que hay una suma de más problemas adicionales si no atienden ese problema original. Por ejemplo, ¿sabe lo que implica seguir incumpliendo en los objetivos de ventas? O sea, y se ha puesto a pensar lo que eso le va a representar, y no nomás desde el punto de vista económico, porque el punto de vista económico va a pasar que su gente de ventas pues se va a desmotivar, no va a tener los incentivos adecuados, va a tener rotación de personal. Ya se puso a pensar eso. Realmente necesita hacer algo. O sea, no simplemente es bueno que unos cumplan y otros no, porque eso finalmente le va a dar una consecuencia. ¿Se ha puesto a pensar en la consecuencia? ¿Tiene idea del costo que le representa la pérdida de clientes por la falta de seguimiento? ¿Sí? ¿Has visto?
Imagínese todo lo que le está costando y lo que va a implicar. Ese cliente se va a ir con la competencia y ese cliente se va a llevar otro cliente, etcétera. Ve como un problema a través de la pregunta de implicación lo haces mucho más grande que para que se dé cuenta de que existen más problemas que se van a originar en base a eso. Luego, ¿ha considerado el efecto que tiene los reprocesos y tiempos muertos de su personal? Volvemos a lo mismo. ¿Ha calculado cuánto le está costando, tanto en imagen como en dinero, el no tener una comunicación continua con sus clientes y prospectos? ¿Sí? El no detectar a tiempo un mal servicio, ¿sabe el daño que esto le representa para su empresa? Vean cómo de los problemas, toma los problemas y los hace pregunta e implicación. Lo importantísimo aquí es que realmente nosotros podamos ayudarle a entender y comprender que el problema que tiene, si no lo atiende, se va a hacer mucho más grande. Diría por aquí, y aquí no, de alguna manera es hacerle ver. Nosotros como consultores tenemos la responsabilidad de hacerle ver a nuestro, en este caso, nuestro prospecto, ¿no? Nuestro cliente o prospecto, que es importante que haga algo con respecto a eso, ¿sí? Y que bueno, nosotros podemos ayudarle, porque si nosotros estamos haciendo este tipo de preguntas, es porque realmente podemos ayudarle y tenemos el conocimiento para hacerlo. Entonces aquí ya tenemos en las preguntas de implicación. Una vez que ya el cliente reflexionó sobre todo esto y dijo sí, sí, efectivamente, la verdad es que ya me di cuenta de cómo está, entonces necesito esto, tenemos que hacer aquello. Él ya empieza a dar, digamos, a manifestar todo lo que realmente requiere. Ahí en el punto donde nosotros tenemos que estar haciendo todas nuestras anotaciones, o puede ser tanto físicamente o mentalmente, porque viene el punto final. Las preguntas de Deseo Poderoso. Entonces, imagínense lo siguiente. Entonces, sí le gustaría que pueda aumentar sus ventas más de un 30%. Le interesaría ganar el doble utilidad en menos de un año. Esto, recuerden, solamente si el cliente nos manifestó dentro de sus problemáticas que quiere. Si no, no podemos usar un deseo poderoso de manera genérico para todos. Eso hay que tener. Por ejemplo, el le gustaría ganar el doble, no se lo puede decir a todos los prospectos. Porque hay quienes realmente no quieren ganar el doble. O sea, su necesidad no está en esa parte. Su necesidad primero a lo mejor es poder controlar. O su necesidad, él no piensa en ganar el doble. Él piensa, por ejemplo, en ganarle a la competencia. Ahí viene otro deseo poderoso. ¿Quiere ganarle a la competencia? ¿Se puede imaginar a su personal siendo más eficiente y eficaz? ¿Le interesaría expandirse por todo el país? Por ejemplo, este es algo que si tú identificas a un tipo de cliente o prospecto que tiene planes, y para eso hiciste las preguntas objetivo, que realmente lo que quieres parece, y tú ya le haces la pregunta como tal, entonces te va a decir, sí, por supuesto, ¿no? ¿Y qué cree? Yo le puedo ayudar a que pueda expandirse por todo el país. ¿Quiere convertirse en el número 1 de su giro y ganar el premio a la mejor empresa o al mejor empresario? Vean, como ese tipo de preguntas, en su momento, él ya está identificando que ya lo entendiste, que ya te conectaste con él, que entendiste verdaderamente qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita. ¿Ok? A ver, hasta aquí preguntas, comentarios con respecto a esto. Ya vimos preguntas de situación, objetivos, problemas, implicaciones. ¿Qué opinan? ¿Qué les está pareciendo? ¿Me estoy explicando? Vamos a hacer un ejercicio ahorita más adelante, pero antes de continuar, me gustaría saber su punto de vista. ¿Qué es lo que les está pareciendo esto? Vamos a regresarnos. Porque esta es la parte medular, que nosotros tenemos que aprender a trabajar muy bien. Aquí empezamos. ¿Qué les parece?
Cómo nosotros tenemos que desmenuzar a través del proceso de indagación. Y vean cómo hasta al final, a través de hacerle preguntas de deseos poderosos, él va a comprender que realmente lo entendimos y que realmente le podemos ayudar. Y va a decir, sí, me interesa tu producto o servicio. Pero si yo llego hablando de características y beneficios, me va a decir, no, déjame pensarlo. Déjame checarlo con el contador. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, un empresario que dice, déjame checarlo con el contador? O sea, realmente el contador no es el que va a definir realmente cuál es el rumbo y cuál es lo que quiere realmente el empresario. Lo que está diciendo es que realmente todavía no me convences, todavía no has entendido lo que yo quiero. Dice aquí, queda claro, haciendo estos pasos está acabando con el miedo al cambio o implementación. Ok, más que yo lo pondría en esta situación, mi querido Mike, más que el miedo, lógicamente, cuando el cliente te va a comprar es porque tuvo una confianza. Entonces, digamos que sí, no le pondría miedo porque realmente el cliente no tiene miedo a la hora de que va a hacer seleccionar un proveedor. Lo que está buscando es el proveedor adecuado, aquel proveedor que pueda ir con él en su viaje, recuerden como comentábamos. ¿Sí? Y entonces, esta técnica de hacer este proceso de indagación te va a llevar a que lo conozcas. No para que le quites el miedo, Mike, porque él no tiene miedo. O sea, miedo en su momento es cuando ya va a estar contigo y se dio cuenta que tuvo una, a lo mejor, que tomó una mala decisión y dijo, ah, ching, ya me dio miedo estar con este cuate. ¿Sí? Entonces, no, yo no lo pondría como miedo, Mike. Aquí, haciendo este proceso, lo que si tú te fijas, en realidad es porque lo vas a conocer. Y luego entonces, si ya lo conoces, vas a poder ahora sí, poder hacerle un planteamiento de ayuda a través de preguntas. Dice Martín, está muy bien, también es importante conocer el proceso de compra del cliente potencial. ¿Cómo el proceso de compra? A ver, Martín, ¿me puedes explicar a qué te refieres con el proceso? El proceso de compra te requieres, por ejemplo, no sé, gobierno que tiene una serie de, de pasos o de etapas para que te compra, que tienes que meterte a Compranet y esas cosas. ¿O a qué te refieres con el proceso de compra? Dice, cada cliente tiene sus políticas y costumbres a la hora de comprar. Ujú. Pero, sí, claro. Hablamos, por ejemplo, dame un ejemplo, Martín, como qué tipo de cliente. Gobierno. Veamos el ejemplo de gobierno, ¿no? O el ejemplo de... dice, nuestro proceso de venta no está tomando en cuenta ese proceso particular del cliente. ¿Podrías adelantarnos o retrasamos a perder la oportunidad? Nuestro proceso de venta no está tomando en cuenta ese proceso particular del cliente. ¿Podríamos adelantarnos o retrasarnos? Y, ejemplo, a ver, Martín. Aquí Martín nos está compartiendo una duda. Que yo me imagino aquí que Martín se refiere
imagínate que tú vas con, vas con gobierno, pero aquí hay una cosa muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Tú vas a trabajar en una licitación. A ver si voy entendiendo, Martín. Ajá. Tú estás trabajando en una licitación en la cual hay varios competidores. Ciertamente aquí, por lo que yo estoy entendiendo, Martín, no hay tanta interacción personal o humana con alguien. Es decir, tú entregas tu paquete, lo revisan, lo checan, si cumple con esto, si cumple con aquello, ganas. ¿Es así, Martín? Pero digamos que es así. Voy a tomar ese ejemplo. Voy a tomar el ejemplo que dice Martín. Hay una cosa que tiene que ver en función, lógicamente, fíjense, por ejemplo, la otra vez nosotros vamos a, ahorita hay muchos apoyos de gobierno y vamos a meter una propuesta para ver que si nos, a que se apoyan a una cantidad de empresas con nuestro producto o servicio, ¿ok? Bueno, si tú realmente no haces el proceso de indagación, ¿qué es el proceso de indagación? Es saber qué elementos van a calificar. A lo mejor yo no voy a ir con el presidente del INADEM y lo voy a llevar por todo este proceso y lo voy a convencer, porque ni siquiera lo voy a ver. ¿Sí? Y si lo veo realmente, si lo veo es otra cosa, ¿eh? Porque si yo lo veo, sí puedo entender cuál es su deseo poderoso y en ese sentido yo lo puedo, digamos, crear la conexión y a lo mejor sí va a ayudar a que mi proyecto pase. Pero digamos que yo no veo al presidente o al de INADEM. Pero lo que sí tengo que hacer es indagar perfectamente cuáles son ¿cómo se llama? Los elementos que determinan la calificación para que puedan seleccionar mi producto, que es a lo que voy, que muchas veces ni siquiera indagamos cuáles son los elementos que califican y la propuesta no va en función de lo que quiere el gobierno. Entender qué es lo que quiere el gobierno. Por ejemplo, el gobierno ahorita, digamos que está tratando de apoyar a varios sectores. Oye, pero ¿cuáles son los sectores que realmente está apoyando? ¿Cuál es el impacto que quiere hacer el gobierno? Si yo no me voy a hacer la tarea de identificar realmente cuál es el deseo poderoso del gobierno, mi propuesta no va a ir en función de eso. Dice, si el cliente tiene que realizar un análisis en particular antes de escribir un producto y nosotros acorde a nuestro proceso de venta no lo tomamos en cuenta, podríamos perder la oportunidad porque el cliente ve que no tomamos en cuenta su proceso y sería una mala impresión que le damos. Eh, dice, sí, claro, definitivamente. Nada más aquí recuerda, por ejemplo, dice, el cliente tiene que realizar un análisis del producto en particular antes de adquirir el producto. Aquí hay una cosa, y vamos a verlo dentro del proceso de venta, Martín. Me voy a regresar, a ver si te contesto de manera. Eso es lo que yo iba. Exactamente, dice, la necesidad puede existir, pero en gobierno, por ejemplo, se sigue en proceso de compra. Si no lo respetamos, no, yo te diría que no, mi querido Martín. Hay un proceso que tienes que seguir, que digamos que es el proceso administrativo que conlleva el presentar una propuesta al gobierno. Pero el propio gobierno, Martín, tiene un deseo poderoso y tiene problemáticas que tiene que resolver. Si tú tu propuesta la haces en función porque ya indagaste qué es lo que realmente quiere el gobierno, tu propuesta la vas a orientar a eso. Por ejemplo, es que el gobierno lo que quiere es crear más empleos. Yo voy a hablar de mi propuesta de crear más empleos. No voy a hablar de mi propuesta de que va a aumentar su utilidad el cliente. Porque el gobierno lo que quiere es crear empleos. Entonces, no sé si, y claro, si tú no haces el procedimiento administrativo o respetar el procedimiento administrativo o los tiempos, pues sí quedas fuera, ¿no? Pero aún así, en la propuesta
mi querido Martín, tiene que en función de identificar realmente cuál es su deseo poderoso y qué problemáticas vas a resolver. Y sobre todo el deseo poderoso del gobierno. Por ejemplo, alguien me puede decir, ¿cuál es el deseo poderoso del gobierno de ahorita de nuestro actual presidente, Peña Nieto? ¿Cuál creen que sea el deseo poderoso de Peña Nieto? Dice, el proceso consultivo debe proveernos de la información necesaria para saber cómo atacar al cliente. Ok, efectivamente, el proceso consultivo, lo dijiste muy bien, debe proveernos de la información necesaria, que significa, lo vamos a poner de esta forma, que significa al conocer a tu cliente o prospecto. Y no para atacarlo. Y no para atacarlo, Martín. No, vamos a cambiar exacto, para ayudarlo. Hay que cambiar esas páginas, mi querido Martín, tenemos que ya empezar a cambiarlas, tenemos que cambiar nuestro chip. Vamos a conocer a nuestro cliente para poder en ese sentido poder ofrecerle un satisfactor para poder cumplir con su deseo poderoso. Y lo vamos a ayudar al gobierno. Dice aquí Eduardo, fomentar el crecimiento microeconómico. Ah, ok. Si ese es su deseo poderoso, nuestra propuesta tiene que ir en función de eso. Dice Eduardo, con apoyos federales para un flujo de efectivo. Ahí no dice, sí, usé el término habitual. Es correcto decir solucionar su problema. Eh, eh, es solucionar su problema, pero más que solucionar el problema, cámbialo. Ayudarlo a conseguir su deseo poderoso, Martín. El cliente no, lógicamente todos quieren solucionar el problema, Martín. Y si tú vas a competir, todo el mundo le va a decir cómo solucionar el problema, pero solamente uno le va a decir cómo lograr su deseo poderoso, Martín. Esa es la gran diferencia. Y hay mucha diferencia. Digamos, Martín, tú y yo vamos a competir y todos identificamos, porque la mayoría de las empresas o el gobierno pueden tener el problema, los mismos problemas, Martín, y tú le vas a decir lo mismo y yo le voy a decir lo mismo. Pero a lo mejor tú, Martín, sí descubriste su deseo poderoso y le vas a decir que le vas a ayudar a descubrir, que le vas a llegar a hacer ese deseo poderoso. Tú vas a ganar, no yo, Martín. Ese tipo de detalles finos son los que hacen la diferencia a la hora de cerrar la venta. Dice Mike, el mejor pasajero del viaje. El mejor pasajero del viaje, exactamente. Tú y yo, Martín, competimos, pero él te va a elegir a ti como su pasajero de viaje. ¿Por qué? Porque le supiste decir cuál le desea su poderoso y le dijiste que le vas a ayudar. Como el ejemplo que le decía yo te voy a ayudar a que tú seas diputado. Ya no le importó la solución del problema. Eso es obvio. Es obvio que le vas a solucionar el problema como todos. La diferencia es el del otro. ¿Ok? Bueno, creo que quedó, me gustó mucho el ejemplo que pusiste, Martín, porque creo que ayudó a ejemplificar mejor de lo que yo quería comentarles, ¿no? ¿Qué les parece ese tipo de ajustes finos? Ayudar, si vemos palabras claves, ¿no? Encontrar el deseo poderoso, no solucionar problemas, eso todo mundo lo hace, o todo mundo pretende que lo va a hacer, pero pocos pretendemos descubrir el deseo poderoso de nuestro cliente o prospecto, ¿eh? Esa es una grandísima diferencia. Y creo que en el fondo es lo que la venta consultiva nos está haciendo. Es como dices, cambiar el chip, cambiar la forma que nos comunicamos en palabras clave. Exactamente. Hay que cambiar el chip. Hay que hablar de ayudar. Es un proceso porque tenemos muchos años trabajando bajo este esquema, bajo esta forma de pensar. Hay que cambiar el chip. ¿Ok? Bueno, creo que la parte de ejercicios ya hicimos ahorita un ejercicio muy interesante en el análisis del ejemplo que, a través del ejemplo que puso Martín, ¿no? Ok, vamos a brincando la parte, básicamente estamos en la parte final ya.
Aquí, pero antes de continuar, es entender realmente que necesitamos seguir ese proceso que es conocer al cliente. Al momento de que yo conozco perfectamente al cliente, sé perfectamente cuáles son sus problemáticas, que eso es, sé a dónde quiere llegar, qué problemáticas tiene y cuál es su deseo poderoso. Y en esa función trazo mi estrategia de planteamiento. Ok, dice, la venta consultiva no es posible sin una comprensión más o menos profunda del ecosistema del comprador o cómo utilizará el producto para alcanzar una nueva meta empresarial o para solucionar un problema. Aquí es meta empresarial. Bajo estas circunstancias, la única manera de actuar como vendedor consultivo sería estudiar la industria del cliente y la propia dinámica de su negocio hasta que pueda agregar valor sustancial a la discusión. Yo tengo que estudiar la industria, tengo que estudiar el conocimiento de mi cliente o prospecto para poder realmente considerarme un consultor consultivo, un vendedor consultivo, ¿no? Y esto le vamos a llamar deseo poderoso. Ventas consultivas con Zeus. Cambia de chip. Más que una metodología, es un proceso de pensamiento. Centrar la venta en el cliente en lugar de los beneficios del producto. El secreto es descubrir los deseos poderosos en las personas. Yo les invito, una forma de poder trabajar de manera y de entender este proceso es que a partir de ahora los invito a que siempre estemos tratando de descubrir los deseos poderosos de las personas en las que nos rodeamos. Eso nos va a llevar a que verdaderamente cuando estemos con el cliente ya lo llevemos de una manera ya muy en el subconsciente, de manera muy automática, porque hay que quitarnos, hay que desaprender el hablar de características y ventajas, y tenemos que aprender a hablar de beneficios, pero para hablar de beneficios necesitamos primero conocerlo. No puedes hablar de beneficios por conocerlo. Recuerda, si tú adelantas una ventaja, se convierte en objeción. Es muy importante eso. El beneficio tiene que ver en función de lo que te está manifestando tu cliente. Ese es el cambio del chip que tenemos que hacer. Entonces, el vendedor nace o se hace. Ya como conclusiones, ¿el vendedor nace o se hace? Se hace. Dice Mike, ¿se hace? ¿Qué opinan los demás? Exactamente. El vendedor se hace. Ahora, perdón, el vendedor ya nace, no se hace. Todos nacimos vendedores. Lo que hacemos es perfeccionarlo. Es algo muy importante. Todos, absolutamente, toda la vida nos hemos estado vendiendo. De una u otra forma, hasta cuando ibas en la escuela con un maestro, ¿para qué? Para que te diera oportunidad de presentar otro examen si lo habías reprobado, por ejemplo, ¿no? Hasta cuando estás consiguiendo pareja, hasta cuando quieres convencer a tus hijos que vayas mejor esta película en lugar de la otra, cuando tu hijo te quiere convencer que quiere comprar esto y que lo dejes ir de paseo. Cuando tu mujer, bueno, tu mujer siempre te está vendiendo, entonces ese sí no hay duda, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que siempre nos estamos perfeccionando. Ese es el punto fino. A través de esta técnica, una de las técnicas como las ventas consultivas, persuasiones, hay muchas cosas que podemos seguir complementando nuestro conocimiento para volvernos más expertos. Y en esa función, poder convertir 10 de 10. Exactamente, dice Eduardo. Nace pero se realiza para la perfección de las técnicas. Por lo tanto, se hace también. Ok, se va haciendo, se va moldeando, Eduardo. Entiendo tu comentario, es correcto, ¿no? Nace pero se va haciendo conforme va avanzando y va mejorando sus técnicas y va teniendo más conocimiento. Es correcto también. Ok, entonces, esa sería una de las respuestas que
interesante. ¿Qué es vender? En conclusión, entonces, ¿qué es vender? Dice Mike, ayudar. ¿Qué es vender? Es recibir ayudar a solucionar un problema. ¿Ok? Es ayudar, ¿sí? A llenar necesidades, acuérdense. No solucionamos problemas, digamos, eso es por default. Entender las necesidades de mi cliente, exacto. Ofrecer o cubrir una necesidad con técnicas profesionales. Es ayudar a cubrir necesidades. Eso es vender. Solucionar problemas todo mundo en su momento lo puede hacer, pero realmente cubrir una necesidad como necesidad básica de los seres humanos, no todos. Ayudar a llenar necesidades, exactamente, eso es vender. Y fue con la frase que empecé, ayudar a llenar necesidades. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y es lo que los invito a que cambiamos el chip. Hay que cambiar el chip y de esa forma yo decidí en este momento darle el curso de ventas consultivas porque para mí fue el mejor medio para poder compartir con ustedes cómo implementar una técnica para poder ayudar a un cliente o prospecto. Y esas son las ventas consultivas. Realmente creo que es una de las técnicas muy que expresa mejor esa forma de poder ayudar. ¿Ok? Pues bueno, hemos terminado.